Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy llamado Arquitecturas en Flutter. Les voy a explicar un poquito acerca de la dinámica del webinar, lo que vamos a esperar dentro de esta sesión. En la parte inferior de Zoom les va a aparecer un apartado de chat, preguntas y respuestas, o va a aparecer como QA, y ahí van a poder estar depositando sus preguntas a lo largo de la sesión, mismas que serán respondidas al final de la sesión por el instructor que nos acompaña el día de hoy. Vamos a presentar a nuestro instructor del día de hoy, en la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro instructor del día de hoy es Guillermo Canales Justo, el cual cuenta con más de 10 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones backend, frontend y mobile. Ha participado en proyectos para empresas transnacionales y nacionales como Bimbo y Banamex. Algunos de los sectores en los que ha desarrollado aplicaciones tanto de frontend, backend o mobile son e-commerce, CRMs móviles, tracking, promocionales, administradores de contenidos, aplicaciones nativas e híbridas y aplicaciones bancarias. Les damos la bienvenida formalmente a nuestro webinar del día de hoy y vamos a ceder la palabra a nuestro panelista del día de hoy, Guillermo Canales. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Y bueno, no sé, vamos a comenzar. Primero que nada, pues bienvenidos todos los que están interesados en aprender esta nueva tecnología, lo que es Flutter. Y vamos a empezar hablando acerca de lo que son, en este tema vamos a empezar a hablar acerca de las arquitecturas. ¿Qué son? Para los que no sepan qué son las arquitecturas, bueno, primero que nada, pues es y también vamos a comparar qué es Vanilla contra la programación Vanilla contra arquitectura, y vamos a comparar dos arquitecturas revisando dos aplicaciones que van a tener el mismo fin, que va a ser un simple login, y en el cual vamos a comparar cómo se estructura cada una de las arquitecturas para poder desarrollar nuestra aplicación. Primero que nada, ¿qué son las arquitecturas? Nosotros como desarrolladores hemos trabajado, muchos, los que ya han estado trabajando, hemos estado trabajando de una manera que se le conoce como vanilla. Muchas veces al empezar a programar, siempre vamos a empezar a desarrollar nuestras aplicaciones de manera funcional, y no siempre vamos a tener la expectativa de que nuestras aplicaciones tengan un crecimiento muy amplio. Es decir, si nuestra aplicación es pequeña, no tenemos ningún problema en no usar arquitecturas. Pero si nuestra aplicación es muy grande, empiezan a haber muchos problemas a la hora de querer extenderla, a la hora de querer escalar nuestra aplicación, a la hora de querer modularizar nuestra aplicación. Entonces, la primera definición que tenemos que aprender para entender este webinar es que las arquitecturas de software son un conjunto de patrones que proporcionan un marco de referencia que nos va a ayudar a desarrollar nuestra aplicación, y que va a tener ciertas ventajas respecto a un desarrollo que es más funcional, más vanilla, como lo había comentado. Y primero que nada, pues, ¿qué es una estructura conocida? Cuando nosotros desarrollamos un patrón de diseño, como puede ser MVVM, como puede ser MVP, hablando de móvil, MVC, cuando desarrollamos en backend, con PHP, con todo este tipo de lenguajes, al momento de utilizar una arquitectura, nosotros vamos a tener la certeza de que otros programadores también van a poder entender cómo está estructurado nuestro código. Si nosotros no arquitectamos nuestro software en un patrón ya conocido, la persona que llegue no va a saber cómo implementar los métodos, no va a saber cómo implementar las vistas, cómo separar la lógica de la programación de una y otra. Entonces, arquitectar nos sirve principalmente porque ya hay patrones definidos que nos indican cómo debemos estructurar nuestros proyectos. Otra de las ventajas es que tenemos la reutilización de código. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación, lo primero que vamos a ver es que muchas veces tenemos cachos de código que podemos estar utilizando a lo largo de todo el software. Y si nosotros queremos realizar una modificación, por ejemplo, un botón, tan simple como eso. Si nosotros tenemos un botón y definimos un botón a lo largo de todo nuestro software, y ese botón lo podemos estar reutilizando,
y al momento de querer cambiarlo, tendríamos que ir botón por botón a cambiar el diseño, a cambiar el texto, a cambiar la funcionalidad de ese botón. Si nosotros utilizamos una arquitectura para definir ese botón, podemos hacerlo desde un solo lado y se va a reflejar en todo nuestro software. Y como tercera parte, pues sería la parte de la modularización de nuestro código. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una parte que sea específicamente desarrollada para hacer un login, otra parte para listar a los usuarios de nuestra aplicación, otra parte para pedir permisos, otra parte para poner botones, para poner user interface. Entonces, esas son las ventajas que nos va a dar las arquitecturas. Primero vamos a empezar aquí a hablar un poco de lo que es el Flutter Block y qué son los estados, los eventos, los streams y los syncs. Bueno, en Flutter, cuando nosotros desarrollamos la parte de la arquitectura block, se manejan estos 4 elementos que son los que nos van a definir cómo va a funcionar nuestra aplicación. Por ejemplo, en el caso del MVVM y block, vamos a tener una comparativa que en el caso, para los que hayan tenido los que vengan, por ejemplo, de Android y el MVVM o de Vue.js o React.js, que tienen este tipo de arquitectura, vamos a ver que el bindeo de nuestra vista es una bindeo bidireccional. Es decir, nuestra vista va a comunicar algo al ViewModel y el ViewModel va a obtener los datos del modelo, de nuestro modelo, que sería, por ejemplo, las entidades que tenemos, el usuario, cualquier objeto que nosotros tengamos como modelo, y este va a regresar una respuesta hacia el ViewModel y luego se va a ir de nuevo al View. En el caso de Block, nosotros tenemos un flujo totalmente unidireccional. Es decir, vamos a tener una vista que va a generar un evento y ese evento se va a pasar al Block, que va a transformar a través ya sea de un map event to state o un stream behavior hacia un estado. Y ese estado va a ir a reflejarse en nuestra vista. Vamos a ver un poco acerca de, código de nuestro patrón block. Y vamos a ver que tenemos aquí, yo ya hice estos 2 ejercicios en los que pues ya tenemos el desarrollo de una aplicación que va a ser un login, que va a ser esta parte de aquí, que al momento de que nosotros estemos ingresando a esta aplicación, nos va a llevar a una página de login. Y en esta también vamos a manejar estados de loading y de error. ¿Cómo va a funcionar esta parte? Nosotros habíamos comentado ahorita hace rato que en la vista tenemos un estado, tenemos un evento y tenemos un stream. La parte de los eventos va a ser todo aquello que nosotros vamos a definir dentro de nuestra, como una interacción con el usuario, ya puede ser una interacción con el usuario cuando toca un botón, cuando escribe un texto, o cuando la aplicación hace una acción. Entonces, todos esos eventos se van a disparar. Lo que tenemos aquí es simplemente una interfaz de usuario donde tenemos primero tengo mi función main, que va a llamar a mi función login page, y luego en esta parte de login page, que es un stateless widget, que extiende un stateful widget, que está tomando como home a un stateful widget, lo que vamos a hacer primero es definir lo que son nuestros controladores para poder nosotros almacenar los text input. Tenemos un text editing controller que estamos guardando aquí como el email y tenemos un text editing controller que es el password, que serían la parte de correo y contraseña. Después vamos a inicializar estos controladores y vamos a definir una vista muy básica de lo que es nuestro login. Y aquí, esta parte ahorita pues la ignoramos, que es el blog listener y el blog builder. Vamos a ignorarlos por el momento. Vamos a retornar un formulario donde vamos a colocar toda nuestra vista. En este caso, por ejemplo, este es un estado que le estamos pasando a nuestro controlador. Que le estamos diciendo si el estado es un estado de error, vamos a darle un error al inicio. Y si si se hizo un logueo exitoso, lo que vamos a hacer es decirle que ha iniciado sesión correctamente. Ok, tenemos el text form field.
que son estos dos físicamente, y tenemos un botón que aquí lo que nos va a decir es que vamos a lanzar un estado, si se va a tener un Circular Progress Indicator, si el estado está en modo de loading, y vamos a decirle que simplemente muestre un botón si no existe ese estado. Si cuando nosotros apretamos aquí vemos que está haciendo eso. Ahora, ¿cómo vamos a definir, cómo vamos a empezar a definir nuestra parte de nuestros blocks? Primero que nada, nuestros blocks tienen que ser, si yo voy a hacer un login, lo primero que tengo que hacer es definir un block para cada una de nuestras vistas, es lo que se recomienda. Si yo voy a hacer un login, tengo que crear una carpeta que se llama blocks, y adentro de ella todos los blocks que yo vaya a ocupar. En este caso voy a ocupar un blog login. Si yo quiero hacer un blog list de users, voy a crear otra carpeta y voy a crear un blog login. Luego, para poder usar el patrón block, yo lo que tengo que hacer es usar una librería que se llama Flutter Block. Nosotros podemos hacer el block desde cero, pero esta librería ya lo que nos está haciendo es permitirnos abstraer la clase que vamos a utilizar para desarrollar en block, y simplemente la tenemos que añadir a nuestra parte a nuestro pubspec.yam. Perdón. No, aquí está. Al pubspec.yml, y aquí vamos a añadir la librería Flutterblock. También debemos añadir la librería Equatable. ¿Por qué se utiliza la librería Equatable? Más adelante lo vamos a platicar. Entonces, yo tengo aquí ya se añade la librería al pubspec, y entonces ya puedo yo empezar a utilizar las características de esta librería. Por ejemplo, si nosotros le damos aquí en crear nuevo block, nos va a crear estos tres archivos en el block login, que sería el block, donde lo único que está haciendo este archivo es importar el login block dart, el login event y el login state. Esto lo hace automáticamente el plugin de block. Ahora, yo lo que noté es que en Visual Studio Code funciona diferente que a Android Studio. Cuando yo le doy aquí en blocks, generar un nuevo block, aquí me va a aparecer una cajita donde yo le puedo poner, por ejemplo, list, y me dice si yo quiero usar la librería de Equatable. Le doy que sí, y entonces me va a crear un nuevo block donde va a ser una lista. Pero en este caso, el Visual Studio Code no genera exactamente lo mismo que en Android Studio. En Android Studio, por ejemplo, yo aquí también tengo mi blog list y mi blog login. Pero aquí, por ejemplo, cuando yo creo generar un nuevo blog, si yo quiero, por ejemplo, un blog users, por decir algo, me tiene que generar un nuevo paquete. Aquí no lo estoy viendo. Bueno, aquí está, aquí lo generó directamente en esta parte. Y aquí se me está generando el archivo blog users. Entonces, a mí me gusta más cómo lo genera Android Studio que Visual Studio Code, pero en general yo prefiero programarlo en Visual Studio Code. Eso ya depende de ustedes. Vamos a borrar estos archivos. Y vamos a borrar esto también. Entonces, lo que hizo la librería block que yo acabo de importar es crearme tres archivos. El primero es, vamos a cerrar este. El primero es el login block dart, que es donde yo voy a trabajar toda mi lógica. Aquí, lo que la librería me creó es esta parte de aquí hasta esto, hasta el stream login state. Esta parte no fue generada por la librería. A esta parte nosotros le tenemos que añadir la lógica. Lo que hace este login block es recibir un parámetro, un login event, un login de tipo event y un login state, que son estas dos clases que tenemos aquí, que es la clase login state, que es abstracta porque no se implementa, simplemente se van creando estados. Aquí como pueden ver, hay un initial login state, y luego de este lado hay un login load state, que es, digamos, el estado en el que nuestra aplicación está cargando a nuestro usuario. Luego tenemos al login success state,
que es el estado en el que ya se logueó nuestro usuario, y tenemos el login error state en el cual nuestro usuario ya no tuvo un buen inicio de sesión y nos va a regresar un error. Nosotros podemos agregar tantos estados como queramos. Podemos tener un loading, un success, un error, un logout, etcétera. Todos estos estados se van a ir listando dependiendo del blog que nosotros queramos. Para eso aquí se utiliza la librería Equatable. Si se fijan, aquí estamos extendiendo este login state de Equatable. ¿Por qué? Porque la librería Equatable en Flutter lo que hace es comparar dos objetos, dos clases diferentes. Hay un pequeño error en Dart, que si nosotros creamos una clase, por ejemplo, persona, aquí está en la misma documentación, y luego creamos una instancia de ese objeto persona que se llame Bob, y luego la comparamos con la persona Bob, esto nos va a dar un false. Entonces, lo que recomienda Dart es sobreescribir los métodos de igual a igual y hash code para que nosotros podamos comparar una instancia de la clase Bob con una clase inicializada con el nombre de Bob y ya nos devuelva true. Lo que hace Equatable es ahorrarnos todo este trabajo para no estarlo haciendo clase por clase, y entonces ya podemos nosotros trabajar tranquilamente. ¿Por qué se utiliza esto? ¿Por qué es necesario que nosotros sobreescribamos las características del operador para poder igualar dos clases? Porque cuando nosotros queremos saber si el evento es de tipo, por ejemplo, que se está logueando, entonces aquí, si nosotros no usamos Equatable, siempre nos va a dar false. Entonces, para eso es necesario utilizar esta librería. Del otro lado tenemos, ¿de dónde viene ese doLogin event? Pues ese doLogin event es el que estamos creando de este lado, que está extendiendo igual doLogin event de una clase base que es login event, donde nosotros vamos a poder extenderlos, y este va a ser el evento que se nos va a generar. Este doLogin event va a ser llamado desde nuestro formulario. Ahorita vamos a ver cómo se va a llamar. Y aquí tenemos las dos propiedades que vamos a utilizar para validar el login, que sería el email y el password. Nosotros lo tenemos que llamar desde el constructor porque son necesarios. También podemos añadir la etiqueta required para que no se nos olvide. Y simplemente aquí, por ejemplo, con Equatable también nos permite inicializar estas propiedades como un array. Yo puedo agregar en el formulario, puedo estar trabajando con el email, puedo estar trabajando con un password, puedo añadir una edad, un catch, etcétera, y todas esas propiedades se van a listar en este array que nos permite usar la librería Equatable. Luego, ¿qué va a pasar? En nuestro login, donde nosotros tenemos nuestro formulario, lo que vamos a hacer al presionar el botón Raised Button es llamar a la función doLogin. Esta función doLogin lo que va a hacer es añadir un evento de tipo LoginBlock, que es este de aquí, con el contexto necesario, y le vamos a añadir el evento doLogin event con los controladores, con el texto de nuestros controladores que estamos manejando. Si el texto que nosotros le pasamos en email controller, pues está capturando aquí en el controlador, y simplemente accedemos al método del texto a través del email controller y a través del password controller. Para nosotros poder usar el block provider sin que tengamos mucho problema, lo que hacemos es añadirlo aquí a nuestro Material App como el proveedor. Este widget block provider lo que va a hacer es crearnos el block, y para que nosotros lo podamos utilizar en toda nuestra clase. Y estamos diciéndole que nos cree un block de tipo login block, que es el que nosotros acabamos de crear. Y este parámetro login, demo login, ahorita lo vamos a ver más adelante, es el método que nosotros vamos a utilizar para loguearnos en nuestra página. Nosotros sabemos bien que hay diferentes tipos de logins. Cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación, podemos usar JWT, podemos usar un login de tipo Firebase, un login con WordPress, un simple login cualquiera. Y lo que vamos a hacer aquí, lo interesante de los patrones de diseño es que son agnósticos, es decir, no les importa la fuente de donde vengan el login,
sino que ellos lo único que están haciendo es procesar esa información y presentarla a la vista. Entonces, aquí en el login block, si nosotros vemos, estamos creando una variable final de tipo login que se tiene que mandar al momento de instanciar nuestro login block. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es esta clase que sería la lógica de nuestro logueo, en el que nosotros pues, simplemente creamos una clase abstracta que se llame login y en la cual vamos a llamar esta función vamos a crearle unos métodos que no han sido implementados. En el primer caso, que es el login, que se requiere el email y el password, y en el segundo un logout, por ejemplo. Y también podemos crear errores propios en los que para poder nosotros manejar el estado de error. Por ejemplo, yo aquí, para este ejemplo que traté de que fuera lo más sencillo posible, creé una clase que se llama DemoLogin, que extiende de login, y en el cual se implementan los métodos login y logout. Aquí lo que hago para emular el tiempo de carga de la respuesta del servidor es simplemente crear un future delay, en el cual va a durar medio segundo, y después de eso se va a ejecutar la lógica de nuestro DemoLogin. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es comparar si el correo electrónico es igual a memodian@dwtraining.com y el password además es igual a 12345, entonces retorno un token, que es lo que generalmente hace un servicio de login, como WordPress, Laravel bueno, Firebase no recuerdo exactamente cómo es, pero y si no, hacemos llamamos a la clase excepción que estamos utilizando aquí arriba, que estamos definiendo, y en logout pues simplemente retornamos un string vacío. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos hacer con esto? Parecería muy tonto, pero al mismo tiempo nosotros podríamos crear una clase Firebase Login que extienda de nuestra clase abstracta Login. Y en esta, pues simplemente vamos a implementar los métodos de login y de logout, pero con la lógica, por ejemplo, de Firebase. Esta pues le puse Firebase, pero también puede ser WordPress, también puede ser Laravel Login. Y entonces ya nosotros simplemente, si queremos cambiar el tipo de login que vamos a hacer, pues aquí solamente le tendríamos que poner Laravel Login. Ahorita vamos a usar el demo login para ver el ejemplo que estuve tratando, que estuve desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le escribo un correo mal, que en este caso que es error al iniciar sesión, carga, se manda a llamar el evento, aquí dologin. Dologin es este evento que está aquí, e inmediatamente el login block lo que dice es, ok, me mandaste un evento y yo te voy a regresar un estado. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de los streams. Los streams pues son el resultado donde yo le estoy pasando el evento, el stream lo va a llevar hacia el map event state y el map event state me va a regresar un estado. Por eso se llama así, porque está mapeando un evento hacia un estado. Aquí podemos usar también, algunos programadores utilizan lo que se llama stream behavior, pero esa manera de trabajarlo, pues se trabaja con otra librería que es RxDart. Los que conozcan de RxJava, RxDart, RxJS, etcétera, se utiliza más el Stream Behavior. Para este ejemplo lo traté de llevar un poco más sencillo y simplemente es un Map Event State que va a recibir un parámetro que es un evento. Ese evento yo lo estoy mandando aquí en el dologin, que es el dologin event. Cuando yo hago eso, yo para poder utilizar los streams correctamente tengo que poner esta palabra que es una async. Async, bueno, muchos ya conocerán cuando nosotros trabajamos en Dart normalmente utilizamos una async para hacer uso de una función future, por ejemplo, que es una función asíncrona. Y en este caso lo que estamos haciendo es ponerle un asterisco porque este es un generador de eventos, ¿ok? De estados, perdón. Entonces, por eso se le pone este asterisco, porque aquí lo que está haciendo es, va a ser un generador, un proveedor del estado que nosotros le estamos pasando. Aquí adentro, nosotros obtenemos el evento que nosotros estamos pasando
y lo vamos a comparar, vamos a decir, ¿qué evento es el que tú me estás mandando de todos los que tienes aquí listados? Aquí yo solamente tengo uno listado, un class login event, pero yo puedo crear la cantidad de eventos que yo quiera a través de clases. Por ejemplo, podría crear un evento logout que también extienda de un login event. Y por ejemplo, aquí me dice que haga el override para implementar los métodos. Y aquí, por ejemplo, me manda un implemented error, pero pues yo simplemente lo puedo poner como no, yo no voy a recibir parámetros en un logout, lo único que voy a hacer es pasarle una lista de propiedades vacías, la puedo dejar como un array vacío, y yo aquí también le podría decir si el evento es login, y si no, pues aquí si el evento es un logout, entonces voy a hacer otra cosa. Else, if si el evento es un logout, entonces voy a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí, por ejemplo, estamos utilizando ya la palabra reservada yield, que es un poco difícil de definir, pero sería como una especie de return fusionado con, no sé, con un await, por así decirlo, en el que nosotros vamos a decir, te estoy regresando algo, pero todavía estoy esperando que tú hagas algo. Entonces, lo que está haciendo mi map event state es recibir el evento, y dependiendo de ese evento, pues yo simplemente con el jet voy a regresar, y lo primero que voy a hacer es le voy a decir, ya apretaste ese evento, entonces ahora cámbialo a un estado de loading. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo aprieto esto? Cuando yo aprieto esto, se lanza inmediatamente el loading state. Luego, después de eso, lo que voy a hacer es un try en el que yo voy a esperar un token. El token que me va a permitir loguearme en mi aplicación, que voy a salvar dentro de mi secure storage de Flutter, etcétera. Y ese lo voy a hacer con una await, porque es una función asíncrona. Y le voy a decir login. ¿Este login de dónde viene? Pues es de mi lógica de logueo. En este caso, si yo le doy login, si yo mando a llamar el método login, ¿cómo sería tener un archivo de idiomas multilingüe? Bueno, ahorita contestamos las preguntas. Los multilingües son con localizators, pero ahorita tratamos las preguntas. Hay un plugin especial para eso. En la lógica de login, yo tengo mi método login y mi método logout. Entonces, en el blog lo que hago es decirle, token, por favor, llama a ese método, pásale los parámetros email y password que están viniendo desde desde mi evento, que yo lo estoy pasando. Si se dan cuenta aquí en el login Dart, yo al login event le estoy pasando dos parámetros, que es mi email y mi password. Entonces, esos yo los puedo acceder desde mi evento, accediendo a la propiedad email y accediendo a la propiedad password. Si todo está bien, si no pasa nada, con el try, pues simplemente hago un login success state y imprimo un login en mi consola. Y si no, entonces llamo el login exception de mi lógica, que está aquí. Me está diciendo, no está bien, no está. Si se dan cuenta que yo no estoy colocando nada de código, simplemente lo que estoy haciendo es decir, no está bien, mándame una excepción. Y entonces lanzamos un yield que dice login error state con un mensaje, porque nosotros aquí en nuestros estados, el login error state debe recibir un parámetro de tipo string, que es un parámetro de error. El tipo success recibe un string también, que es un parámetro de token. Y bueno, esa es nuestra lógica. Cuando yo agrego aquí el parámetro correcto, que es memodian@dwtraining.com, pues me va a validar y me va a redireccionar hacia mi página. ¿Cómo va a funcionar esta lógica de la redirección? ¿Cómo yo voy a decirle a mi aplicación que utilizando el block pattern que yo estoy escuchando que sí lo hizo bien? Pues lo voy a hacer a través de un blog listener. Como muchas veces nosotros vamos a necesitar que nuestra aplicación haga una redirección hacia otra página, haga ciertas cosas,
Vamos a ver si tengo más preguntas. Bueno, creo que es la misma, pero ahorita la respondemos. ¿Cómo le voy a decir a mi aplicación que me escuche? Pues simplemente con el blog listener lo que tengo que pasar como parámetro es decirle que va a ser un login blog, que es mi clase, digamos, principal, por así decirlo, y el estado. Con estos dos eventos, con estos dos tipos, yo voy a poder manejar los estados de mi aplicación. Si yo quisiera renderizar o yo quisiera redireccionar aquí adentro, generalmente Flutter me va a dar un error porque no se puede redireccionar a otra página y eso lo vamos a ver ahorita con el patrón provider. A la mitad de cuando yo estoy renderizando mi página no puedo redireccionar automáticamente hacia otra página porque entonces me va a aparecer una pantalla de error, una pantalla roja y pues se va a ver mal. ¿Por qué? Porque no ha terminado de renderizar. Aquí con el listener, yo simplemente tengo que pasarle este widget, que es un listener, pasarle el tipo de blog que voy a usar y el tipo de estado. Y aquí, en este widget listener, yo le voy a decir, si el estado es un login error state, haz algo. En este caso no estoy implementando nada. Y si es un login success state, entonces hazme esto que está aquí, que es redireccionarme hacia otra página. Es lo que ustedes ven cuando yo me logueo, hace el delay y entonces me está mandando otra página. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es que me muestre pues un mensaje, como en este caso, has iniciado sesión correctamente? Eso lo voy a hacer a través de un blog builder, en donde también le tengo que pasar el login blog y el login state, y un contexto y un estado, pero esta vez en lugar de un listener, le voy a pasar un builder para que me haga lo que yo estoy esperando, va a ser como lo que estoy consumiendo. Y entonces aquí, por ejemplo, lo que muchos hacen es ponerle una condicional, acceder, cambiar la versión de Flutter porque no está soportado poner condicionales. Entonces, la solución que yo propongo para este tipo de cosas, si yo quiero imprimir un estado dentro de mi árbol de widgets, pues es simplemente una condicional sencilla donde yo le digo, si estado es igual a error, es de tipo error, de login error state, pues entonces muéstrame un texto que diga el error, y si no existe, pues muéstrame un nulo. Este es un simple if corto, y al mismo tiempo igual, si login success state existe, si está en ese estado, pues entonces muéstrame que ya me logué correctamente, y si no, pues no me muestres nada. Cuando yo corro mi aplicación, al iniciar, no tengo absolutamente nada de texto aquí. Es cuando yo le doy iniciar sesión, que entonces ya me está detectando los cambios de estado y me los muestra. Lo mismo con el botón, o sea, aquí es lo que veíamos hace rato, si está en un estado de carga, entonces me vas a mostrar un circular progress indicator, y si no está en ese estado de carga, pues simplemente me vas a mostrar el botón de iniciar sesión. Entonces, básicamente, así es como funciona el patrón block. Aquí, por ejemplo, en la parte de login state, los estados no necesariamente tienen que ser clases, también pueden ser simplemente datos normales, true, false, un booleano, etcétera. Pero como en este caso vemos que el login success state es espera un token y en este caso espera un error, pues yo lo puse con clases, pero si estamos esperando booleanos, simplemente podemos hacer una clase num, y ahí listar todos los estados que yo quiero, 1, 2 o 3, por ejemplo, son estados del mismo tipo, y no necesitamos crear una clase 1, no necesitamos crear una clase 2, no necesitamos crear una clase 3. Aquí, chat 5, es que no. Ok. Bueno, ahorita dice... Ay, se me perdió. Es que vi más mensajes, pero no, creo que es en el chat. Dice, ¿podría darnos ejemplos de cómo consumir una API REST usando buenas prácticas? Bueno, el tema ya de la API REST no es, ahorita no es no es el tema, pero lo que se hace con las API REST es usar repositorios. Ustedes si tienen un usuario repositorio, en lugar de yo aquí consumir el login Dart, eso se va a ver en el curso. De hecho, en el curso de W Training vamos a hacer una aplicación ya más completa, una aplicación con provider, una aplicación con
con Block Pattern, y vamos a usar lo que es el concepto de repositorios. Cuando nosotros estamos trabajando con la Clean Architecture, que no la puse aquí porque no era parte del tema, pues nosotros tenemos que se va a tener varias capas en las que nosotros vamos a trabajar. Nosotros tenemos la presentación, la aplicación y el dominio. Y esa Clean Architecture se puede extender todavía más. Cuando nosotros consumimos el de una API REST, lo que nosotros vamos a hacer es declarar un modelo que, por ejemplo, se llame usuario, que tenga el método nombre, que tenga el método edad, que tenga el método correo electrónico, y nosotros vamos a consumir los datos desde ese repositorio. Ahorita, si me extiendo demasiado, ya no nos va a dar tiempo. De hecho, ya llevo 40 minutos y creo que no he explicado todo lo que quería. Entonces, el repositorio es lo que a nosotros nos va a servir para guardar toda la información que nosotros vamos a utilizar en nuestras vistas. Nosotros podemos hacer el bindeo del usuario cuando vamos al Home Dart, y en lugar de darle bienvenido a Toab, le damos bienvenido Guillermo, bienvenido Carlos, y esos datos se van a tomar del repositorio. ¿Cuál es la intención del repositorio? Que si nosotros no tenemos conexión a Internet, primero vamos a comprobar si yo puedo traer los datos de Internet, y si no se puede, el repositorio va a mandar a llamar a lo que es una base de datos interna, y de ahí va a obtener los últimos datos que se tienen guardados del usuario. Entonces, esa es una de las ventajas de usar los repositorios, que se utilizan en Android también, se utilizan en Vue, en React, que nosotros podemos obtener datos sin estar en línea. Eso lo vamos a ver en el curso a fondo, y bueno, ahorita vamos a seguir un poco con la parte del patrón provider. Espero que la parte del blog realmente sí es un poco complicada. Lo que traté en este ejemplo es que fuera lo más sencilla posible, por eso no metí repositorios, por eso no metí llamadas a la API, a una API REST, porque bueno, eso lo vamos a ver en el curso avanzado de Flutter, más adelante, y ahí se van a explicar y se van a detallar todo lo que tiene que ver con estos patrones y cómo utilizarlos. De este lado, por ejemplo, tenemos ya lo que es una aplicación de login hecha con Provider. El Provider aquí es muy diferente de lo que es aquí tenemos el diagrama del blog, que es un evento que pasa un blog, aquí se mapea hacia un estado y nos saca un estado. En el caso del Provider, es más bien como voy a tener un proveedor así que va a tener todos mis datos, y los va a ir mandando a través de valores con la propiedad Change Notifier a través de todos mis widgets. Por ejemplo, es una tubería que está mandando datos, y todos los widgets que sean consumers van a estar escuchando esos cambios. Entonces, aquí yo no tengo que hacer, sí tengo que hacer estados, pero el manejo de estados ahorita vamos a ver que es mucho más sencillo. Y bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una aplicación, generalmente tenemos esto, ¿no? Tenemos el container, row, columns, etcétera. Tenemos todo nuestro árbol de widgets. Entonces, el primer widget manda datos hacia acá. Luego, este widget manda un dato hacia acá. Luego, este widget manda un dato hacia acá. Pero resulta que este widget necesita mandarle un dato a este otro. Y entonces, ¿cómo le va a hacer? Pues tendría que pasar primero por este widget y luego este widget mandarlo para acá, etcétera. Entonces, ahí eso se vuelve muy tedioso y se vuelve muy, muy difícil de mantener. ¿Qué es lo que hace Provider? Provider lo que nos ofrece es un storage en el que nosotros vamos a guardar toda la información que necesitemos aquí, que es un storage, y lo que va a hacer es decirle, ok, necesitas mandarle un dato a este widget, yo se lo mando. Necesitas mandarle otro dato a este widget, yo se lo mando. Necesitas mandarle otro dato a este widget, yo se lo mando. Necesitas mandarle uno más a este widget de acá, yo se lo mando. Entonces, si este widget de repente dijera, bueno, pero yo le quiero mandar uno al de acá y no quiero pasar por todo esto, pues simplemente lo que va a hacer este widget es regresarle el dato a nuestro storage, y nuestro storage automáticamente va a volver a lanzar ese estado se lo va a lanzar a todos los widgets que están de listeners. Entonces, cuando yo cambie mi storage, automáticamente se van a actualizar todos los datos en todos los listeners que vamos a tener. Ese es lo que nos ofrece el patrón provider, y te vas a ver
cómo lo estoy implementando en este caso. Ahora, una de las cosas que hay que entender es que no siempre, este es de Block, no siempre vamos a implementar las arquitecturas igual todos. Si alguno ha trabajado arquitecturas, creo que es la parte más difícil al momento de entender una arquitectura, porque muchas veces unos utilizamos RX Dart, otros RX Java, otros RX lo que quieras, unos utilizamos Dagger, otros utilizamos el block pattern, otros lo utilizan así nada más, hacen sus propias clases, etcétera. Pero nosotros lo que tratamos de hacer aquí es que se entienda el concepto, cómo funciona y más adelante ver, entender cómo se están implementando todos esos eventos, todos esos patrones en las diferentes aplicaciones que nosotros vamos a ver en el mercado. Nosotros para poder utilizar el provider vamos a utilizar la librería provider, que es la 4.1, y igual la vamos a inyectar a nuestro PubSpec para no estar trabajando doble. Estas librerías las trabajan comunidades completas que ya traen todo lo que nosotros vamos a necesitar y van a ver que es muy sencillo empezar a utilizar provider. En este caso, por ejemplo, pues yo tengo, igual que en la otra, mi archivo main que va a llamar, va a mandar a llamar una clase provider, que es donde yo voy a tener toda mi vista. Y aquí lo que vemos primero, lo que nos salta a la vista es este Change Notifier Provider. Este Change Notifier Provider tiene que estar envolviendo todo mi árbol de widgets para que todos escuchen. Por eso se pone incluso antes de mi Material App. Si se dan cuenta, Material App es un hijo del Change Notifier Provider, porque todo lo que nosotros le mandemos a ese, él nos tiene que mandar hacia todos los widgets hijos y por supuesto pues el widget tiene que ser el widget root, el widget raíz. Entonces por eso antes de nosotros declarar nuestro Material App tenemos que mandar a llamar nuestro Chain Notifier Provider. Es un poco parecido al blog, pero en este caso sí tiene que estar extendiendo a todos. Ahora vamos a ver aquí una pequeña diferencia con el blog con Provider. Por ejemplo, aquí yo estoy creando igual que en el blog, estoy creando una clase Login Provider que va a manejar, que está extendiendo de un Change Notifier, y aquí es donde nosotros vamos a manejar los estados de nuestra aplicación. Aquí tengo mi Login Provider, funciona exactamente igual. Pero vamos a ver que es bastante más sencillo de manejar que, bueno, aquí me estoy dando un error, Login Dart, memoria 645. Ok, bueno, me está diciendo que no se ha podido iniciar sesión, aunque mi lógica me está diciendo que sí. Ahorita voy a ver qué es lo que está, a lo mejor estoy poniendo mal un dato o no, pero si no, ahorita vamos a ver qué es lo que está fallando. Yo lo que hago es crear un login provider y aquí vamos a ver el concepto de que son los consumers. Hace rato en la presentación vimos que había consumidores que eran como vasitos donde nosotros nos va a llegar algo. Cuando se cambia un dato, es lo que a nosotros nos va a llegar. Toda esta parte es exactamente lo mismo, controladores de input text. En este caso aquí sí vamos a utilizar un dispose. En blog, por ejemplo, también se utilizaba el dispose, pero ahora ya la librería blog lo hace automáticamente. ¿Qué es el dispose? Pues simplemente es ahorrar memoria cuando no estamos utilizando los recursos que nosotros estamos ocupando. Cuando ya no los ocupo, pues simplemente hago un dispose y digo estos recursos ya no los voy a utilizar. Y aquí vemos que hay un consumer que está trayendo de este login provider que me está envolviendo a mi formulario. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Pues simplemente le digo, el consumer es como el blog listener, pero aquí me va, yo le paso igual un builder, le paso un login provider y aquí le voy a decir, si mi login provider está en un error, pues entonces me mandas este texto. Y si mi login provider ha sido exitoso, entonces me mandas que ha iniciado sesión correctamente. Y de este lado tenemos el botón, que igual lo que estamos haciendo es crear una instancia de nuestro provider, así como lo hicimos en el blog, en el patrón blog, pero esta vez pues va a llamar a un provider con un contexto y este va a llamar a una función de login de mi provider, que también le vamos a pasar como parámetros el email controller y el password controller. Entonces vamos a ver esta parte. ¿Cómo voy a crear aquí, por ejemplo, los estados en este ejemplo que yo estoy poniendo, cómo estoy creando los estados de si estoy logueado o no? Pues simplemente con un booleano
le estoy diciendo, estoy creando 3 variables, una que es cargando, otra que es error y otra es de éxito, y las voy a setear en false al inicio, porque eso ya dependerá de el valor que ustedes quieran darle al inicio a su aplicación. Si yo quiero que al iniciar mi aplicación el loading esté en true, que esté cargando, pues entonces le voy a dar que es true. Y si no, como en este caso, pues le voy a dar false. Y como estas variables son privadas, porque no quiero que se pueda acceder a ellas a través de otra clase, pues lo que voy a hacer es simplemente decir, traer un getter para que me traiga el valor de loading. Lo hago en los 3. Y aquí también tenemos el demo loading. Por ejemplo, lo que le estoy diciendo es, este demo loading es lo que vimos hace rato. Nuestra lógica es exactamente la misma lógica. Si yo estoy comparando mi correo y mi password, y entonces me va a traer algo, y si no, pues me va a traer una excepción de logueo. Agarro mi provider y le doy do-login, le paso el parámetro email y el parámetro password que yo estoy obteniendo. En este caso es de acá también, de mi home, de mi home, que yo estoy obteniendo aquí a través del email controller y el password. Yo los voy a obtener a través de esta función do-login que se está mandando a llamar aquí, que es login provider do-login. Yo estoy pasando 2 parámetros aquí, es directamente, no tengo que acceder a ningún evento. Y lo primero que le voy a decir a mi aplicación es que el estado de carga ahora sea verdadero. Por eso, entonces, aquí en mi botón, lo que me va a decir es, este consumer, fíjense, aquí es diferente. Fíjense, aquí bien. El login provider, si está cargándose, entonces me vas a retornar un circular progress indicator. Y si no se está cargando, entonces me vas a retornar al hijo de este consumer. Por eso estoy mandando a llamar a este return child. Si yo no quisiera usarlo, se utiliza como tercer parámetro, bueno, ahorita lo vamos a ver más arriba, creo que este no es, se pone un guión bajo y ya no se va a renderizar nada, si simplemente está diciendo que no vas a utilizar un hijo. Este child es este de aquí, este está conectado con este, entonces lo que está haciendo es mostrar el reset button, este botón, siempre y cuando no esté en un estado de carga. Si está llamando a un estado de carga, entonces sí muéstralo. Luego, este provider, le doy loading true y le digo que el error, pues todavía no hay ningún error, realmente pues no va a haber ningún cambio, le puedo decir que no. Y después, todos mis cambios que yo quiera que esto están como en una especie de storage, les voy a decir, ok, ya cambié los ítems de mi storage, ahora quiero que le notifiques al change notifier provider que se cambiaron, y es a través de esta función, que es un notify listener. En el caso de Flutter normal, generalmente lo haríamos a través de un set state, ¿no? Ahora, el provider, por ejemplo, nos da la posibilidad de no tener que utilizar nunca, si lo hacemos correctamente, un stateful widget. Podemos utilizar puros stateless widgets, porque en las notificaciones a través de esto están re-renderizando sin necesidad de tener un stateful widget. Luego, ya tengo mi pantalla de carga. Luego le digo, intenta por favor traer el token de mi método login a través del email y password. Y entonces le voy a decir, como todavía no hay un error, le voy a decir que es falso. Si está cargando, que ya no está cargando, porque ya me dio el success de esto, y le voy a decir que el éxito es correcto. Y voy a imprimir login success. Si está trayendo un error, entonces le voy a decir que el error es verdadero, que deje de cargar y que éxito es falso. Y también aquí le voy a dar un notify listener. En cualquiera de los dos casos, como están cambiando el storage de mi... ya vi cuál es el error, aquí había un espacio, entonces ya le doy. Y entonces ya me manda a lo que es a mi otra pantalla, que es la de home. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí ya no me puedo regresar. ¿Por qué? ¿Por qué ya no me puedo regresar? No me está apareciendo la flecha hacia atrás, porque yo tengo aquí un consumer que está arriba, que ustedes vieron al inicio, en el que yo tengo una condicional. Así funciona el provider. El provider en general no puede o no debería de navegar entre vistas, porque lo que yo hago con el patrón provider es utilizar una especie como el equivalente de los fragmentos en Android, que nada más se van sumando, o me los está mostrando condicionalmente. Una sola vista, es como un Progressive Web App, algo así. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es, primero declarar un widget de tipo home, y luego
ese widget de tipo home se va a renderizar dependiendo del estado de mi provider, de mi storage. En este caso, si el success es true, entonces pues me va a retornar el home, que es esta otra pantalla. Y si es false, me va a retornar el login page. Eso es lo que está haciendo. Entonces, yo estoy guardando ese home dentro de este widget y lo estoy visualizando aquí, que es esta parte de acá. Por eso no se está renderizando. Si yo quisiera que me mandara la otra pantalla, pues yo puedo hacer alguna serie de trucos para poder moverme a través del provider, porque es, por ejemplo, darle el Navigator Push directamente en el Reset Button. Y hay otras maneras, pero generalmente lo que se recomienda aquí es que se renderice una u otra pantalla. Es una especie de condicional. Por eso les decía que aquí ya no es necesario tener un stateful widget. Yo tranquilamente podría usar un stateless y se va a estar actualizando mi vista independientemente, aquí no sé por qué no me está renderizando, independientemente de lo que de que yo tenga un stateful widget o no. O sea, entonces yo voy a renderizar una u otra y no voy a tener ningún problema. Pero bueno, en el curso, ahorita ya creo que ya no nos va a dar tiempo, pero vamos a trabajar navegación con Pattern Provider, navegación con Block Pattern, traer API REST, etcétera, para que se dispersen todas esas dudas que pudieran tener. Ahorita voy a hacer la prueba, gmail, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a ir a iniciar sesión. Bueno, aquí como estoy renderizando el home, voy a ver si puedo hacerlo porque no lo tenía preparado. El home. Aquí estoy haciendo el login page. Listo, a ver. Okay. No, me dice, has iniciado sesión correctamente y no me está redireccionando, es que no lo tenía preparado, pero más o menos esta sería la forma en la que yo podría moverme. Aquí lo que está pasando es que aquí, como tengo el consumer, no me está tomando el evento al momento de apretar el botón de Navigator Push hacia abajo en la parte de Success. Bueno, pero pues ahora sí que sepan disculpar, ya no nos da tiempo para estar ahí debugueando el código. De hecho, me hubiera gustado programar todo esto, pero aunque lo tenía todo ya preparado, aún así creo que me tardé, creo que me extendí bastante. Entonces, bueno, creo que ese es el final. No sé, Carlos, si tú quieras tomar la palabra o contestamos preguntas. Ok, Guillermo, gracias. Sí, vamos a contestar un par de preguntas, todavía nos da un poquito de tiempo. Vamos a contestar la primera que tenemos por aquí, que dice, veo que tienes los labels, hace un momento lo mencionabas, Guillermo, dice, veo que tienes los labels o mensajes quemados en el código. En la arquitectura, ¿cómo sería mejor tener un archivo de idiomas multilingüe? Lo que utiliza Flutter es un internationalizing de Flutter Apps. De hecho, lo tiene la misma documentación de Google. Y sí, en realidad lo que se hace es utilizar un archivo en donde nosotros vamos a guardar todas las palabras que nosotros vamos a traducir y las vamos a ir llamando a través de una función. Esto obviamente solamente lo vamos a ocupar si nuestra aplicación realmente requiere. Aquí está la documentación si la quieren checar. También en el curso vamos a ver esto internacionalización de variables, como se hace en Android, como se hace en... Es un poco complejo, la verdad, pero nosotros podemos utilizar estos archivos independientemente para poder nosotros simplemente cambiar como de idioma. Esto se hace a través de lo que se llaman environments. Cuando nosotros cambiamos el environment de nuestra aplicación es cuando se puede cambiar. Podemos utilizar environment o podemos utilizar internacionalización y hay varios widgets, varios plugins en los que nosotros podemos utilizar esta característica. Pero bueno, contestando la principal pregunta es sí, debemos de tener un archivo de constantes donde deberíamos de tener una palabra clave y esa palabra clave va a mandar a llamar la palabra correcta dependiendo del lenguaje que nosotros estemos cargando. Ok, perfecto. Perfecto, Guillermo.
Vamos con otra pregunta. ¿Las arquitecturas presentadas son excluyentes entre sí? No, bueno, mira, técnicamente no son excluyentes porque las dos se están basando en diferentes, ¿cómo decirlo? En diferentes técnicas. O sea, no es necesario que, que estas arquitecturas, o sea, yo puedo utilizar sin problemas provider y block. Generalmente lo que hacen es decantarse por una, pero al ser tan diferentes entre sí, no tienen ningún problema de convivir entre ellas. O sea, puedo tener un storage para guardar, no sé, algo dentro de, o un estado, y al mismo tiempo puedo tener block para hacer otros procesos más, más complejos. O sea, no tienen por qué ser excluyentes ninguna de las dos. No hay algo que te diga si se pueden usar juntas o no se deben de usar juntas nunca. No hay ninguna diferencia. O sea, puedes utilizarlas sin problema las dos al mismo tiempo. Y además decir que no son las únicas, no son los únicos patrones de arquitectura. Ahorita aquí nos centramos en estos porque son los más populares, pero también está Redux, también está Scope Model, etc. Y hay un montón de arquitecturas en las que nosotros podemos basar nuestro desarrollo de software. Perfecto, Guillermo. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta habla sobre si dichas arquitecturas son compatibles con Clean Architecture. Sí, de hecho, ahorita lo estaba mencionando, el Clean Architecture es algo que no solamente se utiliza en desarrollo móvil, se utiliza en desarrollo web, se utiliza en cuando nosotros definimos una arquitectura, la arquitectura debe ser agnóstica de todo. Entonces, incluso de la misma tecnología. O sea, un patrón block se puede implementar sin problemas en Kotlin, se puede implementar sin problemas en Java, se puede implementar sin problemas en Python. Y Clean Architecture, pues también es una arquitectura que es compatible con muchos tipos de arquitectura, sobre todo Blog es muy compatible con Clean Architecture porque tiene varios layers de presentación, de la presentación, el dominio, repositorios, etcétera, y se puede utilizar perfectamente con Clean Architecture. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Y vamos con otra pregunta, que ¿cuándo es bueno utilizar una y cuándo la otra? Es decir, ¿qué tipo de proyectos son recomendados utilizar una arquitectura y otra? ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, lo que dicen los expertos, yo no soy un experto, bueno, sí, se supone que sí lo soy, es que utilices provider eh, cuando tu aplicación es pequeña, debes de utilizar ¿cómo se llama? Cuando tu aplicación es pequeña, utilices provider, que es válido, que tú lo puedes usar para manejar tus estados. Y si tu arquitectura va a ser muy grande, utilices block. Honestamente, a mí me gusta block para tanto arquitecturas pequeñas como arquitecturas grandes. Y me gusta provider por la sencillez que tiene. O sea, no es tan difícil de implementar, y si quieres arquitectar tu aplicación pequeña y no te quieres meter en muchos rollos en el caso de la arquitectura block, pues entonces tú puedes utilizar provider sin ningún problema. Y bueno, me decía, no encontré una diferencia entre MVVM y block. ¿Existen algunas? Pues sí existe diferencia entre MVVM y block. Bueno, más que nada es la implementación. Cuando nosotros estamos trabajando con MVVM, pues tenemos el view model, que sería como que el equivalente al block, pero también necesitamos implementar los observers. En este caso, aunque el diseño de las dos arquitecturas es similar, porque incluso Provider es similar, la diferencia es que como lo puse ahorita en la presentación, es bidireccional. La vista manda a llamar al view model, en el caso de view model, y luego el view model manda a llamar un repositorio, datos, etcétera, lo que es mi capa de data, y entonces la data le regresa al view model, y entonces el view model ya manda a llamar a la vista. Esto se puede evitar en el caso de Android usando view binding o data binding, que es conectar la vista directamente a la parte del data y se nos va a refrescar automáticamente, pero entonces ahí aparece se parece un poco más a Provider, la arquitectura de View Model. En el caso de nosotros, ¿cómo se llama? De Block, lo que vemos es que yo tengo una vista en la que yo voy a disparar un evento, ese evento se va a ir al block,
Y luego el block lo va a transformar en un estado. Aquí estamos transformando en un estado. No estamos obteniendo datos del modelo. A lo mejor sí los estamos obteniendo, pero no es la característica principal. Y ese estado se va a pasar directamente a la view sin tener que pasar otra vez por el block. Si nosotros nos damos cuenta, este view model está fungiendo como un puente entre los dos, entre mi data y mi view. Y aquí todo es direccional. Yo mando la view al evento, luego el block, luego el estado. Y el estado ya no regresa al block, sino que se va directamente a la vista. Esa es la diferencia entre MVVM y Block, básicamente, a grandes rasgos. Perfecto, perfecto, Guillermo. Pues vamos a hacer el cierre formal de la sesión. Por favor, vamos poniendo la última diapositiva, donde van a venir los datos de contacto de Guillermo. Su correo es gcanales@dwtraining.mx. Y bueno, comentarles que el siguiente curso de Flutter, que es del 13 al 17 de julio, de 6 a 10 de la noche, es de lunes a viernes y la modalidad es en línea en vivo. Para mayor información, sí, favor de mandar un correo al área de ventas que es mbera@dwtraining.mx o bien meterse a la página de DW Training, que es dwtraining.mx, donde van a poder obtener la información adecuada para los costos, las fechas y los descuentos que tenemos ahorita vigentes por el tema de la pandemia. También les hacemos extensiva la invitación al siguiente webinar que lo tenemos pactado para el 6 de julio del 2020. El tema que vamos a estar tratando es resolución de Coding Challenges. Va a ser en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, están cordialmente invitados. Si también requieren información del webinar o del curso, también tenemos el correo electrónico info@dwtraining.mx. Ahí nos pueden mandar un correo electrónico y sin problema les mandamos la información solicitada. Y bueno, no queda más que agradecer la participación del panelista del día de hoy, Guillermo Canales. Gracias por compartirnos las experiencias que has tenido durante tu trayecto laboral. Y los invitamos cordialmente a que se inscriban al curso de Flutter básico, que lo tenemos, como les comentaba, del 13 al 17 de julio. Estamos en pro de apoyo al tema de la contingencia que estamos viviendo. Estamos haciendo descuentos para los participantes. Y pues nada, agradecerte, Guillermo, tu tiempo y por habernos acompañado. Esperemos que nos estés acompañando en una siguiente emisión de otro webinar con otro tema de interés. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron oyendo y si tienen dudas, escríbanme a mi correo y con gusto los puedo ayudar. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a todos por haber asistido y los esperamos en la siguiente transmisión del webinar. Lo estamos haciendo por Zoom y lo estamos transmitiendo también en vivo en Facebook Live. Entonces, pues los esperamos para la siguiente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.